para combatir a la delincuencia organizada no existe un solo camino, existen múltiples caminos y hay algunos que pueden provocar más violencia o menos violencia. Y desgraciadamente se eligió el camino que provoca más violencia en la reacción. Y esto es una estrategia que implica enfrentar a los delincuentes por medio de las armas y por medio de la violencia, y aquellos a defenderse por medio de las armas y por medio de la violencia. Pero también una estrategia en la que se enfocó a fracturar las bandas de delincuencia organizada. Esto es, a golpear a las cabezas, y esto como reacción originó que los segundos y los terceros de a bordo se enfrentaran entre sí mismos para ver quién se quedaba con la banda, o incluso fracturaron las bandas para que de una hubiera dos. Y así sucesivamente se fueron enfrentando después entre ellos y se fue provocando más violencia. Ejemplos los tenemos muy fáciles de apreciar. En Tamaulipas simplemente se provoca la fractura del grupo del Cártel del Golfo, que tenía como brazo armado a los Zetas, y los Zetas se separan conformando su propia estructura delictiva. El Chapo Guzmán, que había sido apoyado por los Beltrán Leiva mientras estaba en la cárcel, logra fugarse de la cárcel con apoyo de los Beltrán Leiva y se alía con ellos Nacho Coronel, Mayo Zambada, Juan José Esparragosa, el Azul, y conforman una sola organización que posteriormente también el gobierno logra, los medios son diversos, logra que se confronten y se separan los Beltrán Leiva, y luego provoca precisamente la fractura de la estructura de los Beltrán Leiva y surge la estructura de la Barbie, con la mitad de la banda de los Beltrán Leiva y la otra mitad con Héctor Beltrán Leiva. Se separan los del Cártel del Golfo, los del Cártel de Juárez, se separan los de la familia mexicana de los Zetas. Vamos, se hace toda una serie de estrategias para fracturarlos, y esto origina, por supuesto, más violencia, porque corredores por los cuales se puede mover la droga a Estados Unidos solo hay, o básicamente hay tres, que son Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas. Tijuana bajo control del Cártel de Sinaloa, después de que se aniquiló a la banda de los Arellano Pérez. Bueno, estas estrategias fueron estrategias altamente generadoras de delincuencia, pero no vimos, de violencia, pero no vimos en ningún momento estrategias que pueden servir para atacar también a los grupos delictivos, pero con violencia muy reducida. Y me refiero, por ejemplo, a detenciones en bloque. Cuando nosotros hemos visto qué ocurre en España, por ejemplo, cuando se trata de desarticular una organización delictiva dedicada al narcotráfico, hay 400, 500, 600 detenidos en bloque, en una operación nacional que permite descabezar verdaderamente a la organización, porque no solo se detiene a los jefes, se detiene a los operadores de la parte financiera, se detiene a los operadores del trasiego de drogas, se detiene a los operadores del transporte y del almacenaje, y entonces se desarticula la banda sin violencia. Tampoco vimos, por ejemplo, que hubiera habido grandes decomisos de dinero. Me va a decir, bueno, ahí estuvo CELI con $200 millones. 200 millones de dólares son cacahuates, cuando estamos hablando de que en el narcotráfico se manejan alrededor de 25, 30 mil millones de dólares al año. Pues hablar de 200 no llega al 1% del valor de las operaciones. Entonces no hay realmente un operativo en este sentido, y consecuentemente no se sigue una estrategia que permite reducir la violencia. Y esto es lo que nos ha llevado al punto en el que hoy por hoy tenemos una tremenda violencia desatada entre estas bandas, entre sí, para poder tener el control de los territorios, para poder tener el control de las plazas, para poder tener el control de los corredores que permiten subir la droga a los Estados Unidos, para tener el control ya no solo de la droga, para tener el control
de la trata de blancas en Puebla y en Tlaxcala, para tener el control de las bandas de secuestradores. Ya no existe, por ejemplo, en Monterrey, delincuencia organizada pequeña, que era la que se encargaba de cometer pues, los delitos de robo a casa habitación y de robo en transporte. Ahora ya son grupos de los Zetas. Se habla que incluso está franquiciada ya la marca para poder operar a nivel nacional en muchas entidades federativas. Y entonces tenemos el crecimiento del secuestro en un 300% en los últimos 5 años, tenemos el crecimiento de robo a casa habitación en casi un 30% en los últimos 5 años, tenemos el crecimiento de extorsiones en el 158% en los últimos 5 años, y así sucesivamente todos los delitos van creciendo, y van creciendo no solo porque se equivocó la estrategia o porque la estrategia se enfocó exclusivamente a estrategias generadoras de violencia, sino porque también ha habido un lavamanos de gobernadores y presidentes municipales irresponsables que en la farsa de ver cómo se zafaban del problema, simplemente abandonaron la lucha contra la delincuencia, diciendo que como es delincuencia organizada no les toca, y no les toca. Y para nosotros los ciudadanos sí les toca, simplemente por el hecho de que ellos asumieron la responsabilidad de gobernar una región, un estado en este caso, y no lo están haciendo. Y así vemos que los estados más violentos, donde hay más delincuencia, son Baja California Sur, Chihuahua, que es probablemente el más grave, Coahuila, que es el segundo más grave, Nuevo León, que es el tercero, y Tamaulipas, que es el cuarto, y así sucesivamente me sigo con Durango, y Zacatecas no se escapa, y Oaxaca, y Puebla, y bueno, Tabasco, Sinaloa, en fin, todos estos estados están gravemente envueltos en problemas de delincuencia y en problemas de violencia, simplemente porque en el plano más irresponsable los gobernadores se lavaron las manos echándole la culpa al presidente, y porque muchos de los presidentes municipales asumieron la misma actitud irresponsable. ¿Cuál es nuestro reclamo ciudadano? Dejen de hacerse pendejos, pónganse a trabajar, porque finalmente los que somos afectados somos nosotros los ciudadanos, no ellos, no los que tienen sus estructuras de escoltas y de posibilidades de armas para estar protegidos. Somos nosotros los que quedamos desprotegidos, y somos nosotros los que reclamamos que se cambie la estrategia a una estrategia menos violenta. Por eso hemos presionado insistente y fuertemente al Ejecutivo Federal para que se enfoquen las baterías a la inteligencia financiera para derrotar a la delincuencia organizada, y también para que se ponga en orden a los gobernadores y municipales. Muchas gracias.